Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo otro vídeo de la sección Parecidos Razonables, un espacio en el cual os presento y describo brevemente un perfume top y alguno de sus flanques, para luego presentaros un montón de equivalencias low cost, más alguna de gama media y algún clon árabe si lo tuviera, todo ello de manera sencilla y resumida. En el día de hoy vamos a hablar de un peso pesado, en concreto de Dior Sauvage y su flanker Sauvage Elixir, dos bombazos de Dior que gustan mucho, tienen potencia y calidad, muy interesantes. Vamos a comenzar con Sauvage, la fragancia clásica, formado por una combinación de pimienta, notas cítricas, lavanda, patchouli, más ambroxan, su nota característica y más destacada. Tiene un olor elegante, potente y adictivo, mucha calidad en sus notas, pero como ya va siendo habitual, esta ya ha sido reformulada, ha perdido potencia y duración, y aunque mantiene ese ADN característico y un olor que es muy bueno, ha bajado un poco sus prestaciones y ya no es la bestia que era antes. Por eso traigo un montón de equivalencias que no llegan a la calidad del original, pero que le empiezan a seguir de cerca, salvando las distancias, le empiezan a hacer la competencia. En primer lugar vamos a comenzar con los low cost, que hay unos cuantos. La primera de la lista es la más económica y pequeña de la colección. Se trata de la fragancia Mystery de Supermercados Mercadona, una fragancia con una salida muy diferente y un secado más aproximado, de baja calidad y un rendimiento muy justito, pero que va acorde con el precio que pagas. Es una equivalencia de bolsillo de corta duración con cierto parecido, pero que cumple para su precio. Muy interesante para uso esporádico y puntual, una alternativa de bolsillo. Las siguientes tres fragancias pertenecen al grupo Saphir. Es la misma fragancia pero con distinto nombre y formato, y son la Saphir L'Uomo, la Caravan número 58 y la Midnight Blood de Supermercados Aldi. Es una fragancia que se diferencia un poco de la original, pero que al aire es un buen clon. Tal vez su salida no sea tan exacta y en el secado se le nota un poco más floja y sintética, pero creerme, se parece muchísimo y por su precio y rendimiento merece mucho la pena. Es una buena alternativa económica, echarle un vistazo. Y encima se puede encontrar en las principales perfumerías y tiendas junto con Amazon. La siguiente de la lista es de Supermercados Lidl y se trata de la fragancia Homme Paris, un clon con alguna diferencia en sus notas, que huele muy bien, tiene mucha potencia, pero alguna nota no es la misma y se le ve un pelín diferente. Pero ojo, a mí me gusta más esta versión y tiene carácter, potencia y proyección. De las low cost es mi favorita y encima es económica. Un Sauvage con un toque sutil y diferente que te va a gustar y te va a rendir fenomenal. Te la recomiendo. La siguiente de la lista pertenece a Aníbal Laguna y es la fragancia Baroque and Roll, y para muchos por su olor es la que más se asemeja a la original. Ya desde su salida se ve muy similar, aunque creo que le falta un poquito de evolución, es un poco plana y su pegada es un poco corta, pero al aire son muy exactas. Es una de las equivalencias más equilibradas de estas low cost, es un buen clon, rinde bien, tiene algo de pegada y es económica. Además que es bastante interesante adquirirla en pack por un precio que cumple bastante bien. Buena alternativa económica y en cuanto a olor, muy exacta. La siguiente equivalencia pertenece a la casa Poseidon y hablamos de Poseidon Indómito, la equivalencia de mayor pegada, pero ojo, su salida no tiene nada que ver, sale muy cítrica y alcohólica y hasta pasado un rato no empezamos a oler esa esencia de Sauvage. Pasada su salida es muy buena alternativa, pues tiene una muy buena pegada y duración y un secado muy similar a la original.
Es una versión muy interesante y económica. Presenta alguna diferencia, sobre todo en la salida, pero por su pegada y secado merece la pena, te la recomiendo. Otra imitación pertenece a la casa Ulrich de Varens, una marca de la que ya os haré una reseña, ya que tiene fragancias con muy buena relación calidad-precio y de muchas equivalencias. En este caso nos centramos en Ulrich de Varens Stars, un clon muy bueno. Ya desde su salida se asemeja muchísimo a Savage. Se le nota calidad y tiene un rendimiento bastante bueno. Es cierto que es un poco más caras que las versiones anteriores, pero se le nota calidad y por su precio es una versión muy interesante. Recordar, Ulrich de Varens Stars, muy interesante. Y para finalizar con las low cost os traigo dos fragancias más, que por desgracia yo no tengo y no he podido probar de forma más exhaustiva, pero las dejo aquí por si alguien las encuentra, que sepáis a qué equivale y que pueda compartir sus experiencias con ellas. La primera pertenece a la casa AIP Pharma, que la suelen vender en farmacias. Ojito con esta casa porque tiene un catálogo muy amplio y con algunas joyitas. La estoy estudiando para traerla al canal. En este caso hablamos de la número 66. Recuerdo que me pareció bastante buena y es del estilo de las de Saphir y Caravan. Echarla un vistazo. Y la otra es una fragancia que he encontrado en internet con el nombre de Kuro Ajmal, que por lo visto tiene un rendimiento muy bueno, presenta calidad a un precio medio. Muy interesante. Si alguien la conoce, dejadlo en los comentarios. Y ya subiendo un poquito de nivel, os traigo dos fragancias de gama media, un poco más caras pero con mayor calidad, y son Quasar Brave de O Boticario, muy recomendada por un amigo mío de Latinoamérica. Yo personalmente no la probé, pero sí he estado observándola en reseñas y tiene reseñas muy positivas que hablan muy bien de ella. Aquí os la dejo por si alguien la conoce y para que sepáis que es una equivalencia de Savage. Y la siguiente equivalencia pertenece a la casa Jodema, ya que un suscriptor, Cristian Fernández, me la recomendó. Estoy empezando un poco a recopilar información, a estudiarla. Ya he hecho un pequeño pedido para tener unas muestras y saber cómo trabaja. En este caso he encontrado la fragancia Caribbean, una equivalencia muy buena que difiere un poco de la original, pero que cumple. No tiene un rendimiento exagerado, pero por su precio y calidad merece la pena. Aquí os la dejo. Muy interesante esta casa. Y ya para finalizar os traigo dos equivalencias de origen árabe, dos verdaderas joyas con calidad y potencia. La primera pertenece a la casa Armaf y es Armaf Ventana, un clon muy bien hecho que iguala el rendimiento de la versión original. Tal vez un poquito más floja, pero con una calidad y duración muy buena. Por su precio merece mucho la pena. Yo a la que conocí esta no volví a interesarme por la original. De las buenas de Armaf, te la recomiendo. Y para finalizar os traigo otra de origen árabe, de nuevo de la casa Armaf. Se trata de Pride of Armaf. Yo esta no la tengo, no la he podido probar, pero me dicen que tiene un parecido bueno con un buen rendimiento. Es una buena alternativa económica. Lástima que no pueda decirte más porque no la tengo. Y ya con esta última terminamos las fragancias de Dior Savage. Ahora toca Savage Elixir, un flanker muy interesante de Savage con ese ADN característico, pero que tiene un olor que difiere bastante del original. Es una fragancia que conserva el frescor emblemático de Savage con un corazón especiado marcado por la esencia de la lavanda, con un fondo de maderas licorosas que transmiten elegancia y saber estar. Es una fragancia con una calidad top y mucha riqueza olfativa, con un precio bastante elevado, y es por eso que te traigo dos alternativas low cost de origen árabe con mucha calidad y rendimiento. En este caso no he podido encontrar ninguna versión low cost, o las que he encontrado no me han parecido interesantes, así que pasamos directamente a las de origen árabes, que las dos son buenísimas. La primera es Asad de la casa La Tapa, ya la tengo reseñada al completo en el canal
echarle un vistazo. Fue el primer vídeo que subí y está de aquella manera, pero la esencia es la misma. Ahora os resumo un poco. Es una fragancia con un parecido casi exacto, es más llevable y dulce que la original, con una proyección muy buena y un rendimiento que sobrepasa la media para su precio. Una alternativa muy interesante que gusta más que la original y que cumple muy bien. Y ojo, la botella tiene un diseño y una elegancia top, muy recomendable. Es una buena alternativa económica a Savage Elixir. Yo la denomino el Savage Elixir árabe. Y la siguiente y última es Art de Parfum de la casa Armaf. Es una de sus últimas creaciones, aún no hay muchas reseñas de ella, pero las pocas que hay y que he podido ver hablan maravillas de ella. Tiene un parecido muy bueno, dicen que es casi exacta, su secado no se diferencia en nada de la original y su rendimiento iguala a la versión original. Yo no la tengo, no te puedo decir mucho más, pero los que sí la tienen y la comentan hablan mil maravillas de ella. Aquí os la dejo para que la conozcáis y dicen que es una bestia en cuanto a rendimiento. Qué ganas tengo de encontrármela. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.